Pero en las calles se escucha sus cantos y contará la historia que el valle triunfó. Que el vallenato se volvió costumbre, se vistió de fiesta y en el exterior. Que el valle está muy cerca de Fonseca, tierra del cantor. Hola amigos, mi nombre es Carlos Huertas. Estoy muy feliz de estar, aunque sea por este medio, celebrando este festival del retorno en Fonseca, la tierra de mi padre, en La Guajira, esa tierra que ha dado tanta música y tantos artistas y tanto talento de la música que llaman vallenato o música provinciana, como prefería llamarla mi padre. Bueno, yo he producido a todos los artistas de este país, o a la mayoría de todos los géneros, desde Diomedes Díaz, desde los más tradicionales hasta Carlos Vives, Andrés Cepeda, Fonseca. Con todos he trabajado de alguna manera. Adriana Lucía, Moisés Angulo, con todos los artistas que Juan Carlos Coronel, que de alguna u otra forma hacen otro tipo de música. Bueno, empezando este conversatorio, es importantísimo hablar de la influencia que ha tenido o que han tenido otras músicas en nuestra, o vallenato, o en nuestra música de provincia. Definitivamente en este terreno, en esta tierra, en este área fue donde se desarrolló toda la música, donde todo ha tenido un impacto importantísimo en este folclore, como compositores como mi papá, como Leandro Díaz, como Máximo, como... Bueno, son muchísimos, me tardaría todo el conversatorio citándolos. La música provinciana, desde mi perspectiva, cada quien tiene cuenta su versión de la historia, pero la música provinciana, desde mi perspectiva, creo que nació, bueno, aparte de la fusión de las razas que ya todos sabemos, de los negros, de los indios y de los blancos, de los españoles que nos conquistaron, creo que nació del grito de un pueblo que quería contar sus historias, y qué mejor manera de hacerlo que con música. Hay una influencia importantísima que quizás pocos saben, que muy poca gente sabe, que fue la música cubana en nuestra música vallenata o nuestra música provinciana. En la época de el éxodo cubano, hubo mucha gente que vino a parar a las costas de Colombia, a las costas del Caribe colombiano. Entre ellos, no recuerdo el nombre, pero entre ellos un cubano que dio clases a algunos de guitarra, y fue influenciando nuestra música. Hay un tema que les voy a mostrar a continuación. Les voy a mostrar una parte a continuación. Ahorita ponemos el video, que se llama El Maraquero. Es un tema de un grupo cubano llamado Los Matamoros, del cual mi papá era fanático a morir de cómo interpretaban la guitarra. Y si ustedes lo escuchan, van a notar la influencia que eso tiene sobre nuestra música, sobre si escuchan las guitarras de Tierra de Cantores, o de Hermosos Tiempos, o de Así Fonseca, no sé, como la interpretaba mi padre, notarán la fuerte influencia que tenía la música cubana, sobre todo ese tipo de música cubana, en nuestra música. Siempre hubo una división, por llamarlo de alguna manera, que fue por supuesto la influencia de la ranchera también, que fue importante en nuestra música. Hubo una división entre la gente que estaba del lado de Patillal, en esa franja, que sus canciones parecían más una ranchera. De hecho, si toman como ejemplo una canción de cualquier compositor, de Gustavo Gutiérrez, de los que tienen esa influencia más patillalera,
Notarán que parece mucho más una ranchera, por ejemplo, una canción de Chiche Maestre que se llama Ibas Paloma, que es una ranchera absolutamente. Pero el tipo de composición de la provincia de Fonseca, de Barrancas, de La Distra, de ese lado, de Villanueva incluso, yo creo que hasta ahí llega, era un poco más cubana, la influencia era más cubana. Si ustedes escuchan Berta Caldera, por ejemplo, eso es un son cubano. Si escuchan las canciones de mi papá, de hecho, parecen un son cubano. De ranchera tienen muy poco, pero creo que esa fusión entre ambas influencias logró ese sonido que se le llama comercialmente hoy vallenato, pero que no es más que esa fusión entre la música cubana y la música mexicana, obviamente con nuestra manera particular de interpretar las cosas, y por la forma de hablar, por muchas cosas fue cambiando eso, y hoy un vallenato de hoy en día no se parece a una ranchera ni a un son cubano, ya es una cosa original, por llamarlo de alguna manera. Pero las influencias principales de nuestra música vienen de ahí. De hecho, hay un ritmo español que muchos desconocen. Bueno, una de las cosas de las músicas que más sigo o que más me gustan es el flamenco. Y hay una música que se llama colombianas, que es curiosamente es la influencia que se llevaron los españoles de aquí hacia España cuando regresaron. De hecho, tocan canciones como te voy a hacer una casa en el aire, solamente para que vivas tú. Te voy a hacer una casa en el aire. Lo tocan como una rumba, que ellos le llaman rumba, y a eso le dicen colombianas, porque tiene esos círculos armónicos que vienen obviamente influenciados de la música cubana. Bueno, a continuación les voy a mostrar un par de cosas de estas para que nos pongamos en contexto. Maraquero, soy maraquero, maraquero y nada más. Ahora vamos a hablar un poco del Sombrero de Alejo, que fue la canción insigne del festival número 51 del homenaje a Carlos Vives. Bueno, esta es una canción que nació realmente por una preocupación por el afán de los artistas de hoy en día de pertenecer a algo o de estar de moda. Y este fue un tema que había tocado con Carlos hacía mucho rato, sobre la falta de identidad o de pureza folclórica que tienen nuestros jóvenes o nuestra juventud. Entonces decidimos, bueno, yo empecé a escribir un pedazo. Recuerdo que lo primero que
que escribí fue: ayer de tarde escuché en la emisora que ya el vallenato no tiene valor, que los artistas ahora para estar de moda solo andan pendientes al National Report. Bueno, como todas las canciones que tratamos de hacer con las raíces y con el fundamento de la música provinciana, cada frase de esta canción tiene su historia. Entonces lo del National Report es una medición que hacen los medios digitales y la radio y la televisión para ver qué canciones o qué artistas están de número uno. Supuestamente esto no está influenciado por nada, pero por supuesto que como todo funciona hoy en día, todo se puede comprar, entonces hasta eso lo compran. Pero el National Report se ha vuelto famoso porque es un estándar para medir el flujo de sonadas o el éxito que tenga determinada canción. Por eso quisimos meter ese tema en esta canción, porque es un tema actual, una cosa con la que están peleando los artistas y los músicos todo el tiempo. Entonces decidimos que era prudente tocar ese tema, que el vallenato o la música provinciana puede evolucionar sin necesidad de prostituirse, que es de alguna manera lo que ha sucedido con muchos artistas. Nosotros, los artistas o los que estamos en el medio de la música, tenemos una opinión que creo que coincidimos casi todos, que el comercio y las disqueras es uno de los factores más dañinos que ha sufrido el arte en este país y el folclore en general, no solo el nuestro, el de todo el país, porque los disqueros se han convertido en hacedores de fórmulas y hacedores de paquetes y no hacedores de arte, o no se han dedicado a difundir el arte, que debería ser su misión, porque ellos tienen que comercializar la música, no hacerla, no cambiarla, no manipularla de la manera que la hacen. Entonces creo que era importante tocar este tema, por eso habla que si Luis Enrique estuviera escuchando, diría que ya murió la inspiración, porque se ha convertido todo en un desecho, en un reciclaje absoluto del desecho, mejor dicho. Ya no se escuchan canciones y no sé, como las de Leandro, como las de toda esta gente, o ya no se escucha el arte como se escuchaba Efraín Lata, toda esta gente que realmente hacía arte, que su misión principal era hacer arte y no prostituir el don que Dios y la vida les habían dado. Entonces es triste que una canción de esta, que exista la necesidad de hacer un tema de estos, es triste porque no debería pasar. El arte debería ser lo más importante. Lo demás son añadiduras, pero la canción como tal es la columna vertebral de todo folclore. Yo como productor, a veces me traen canciones o me traen proyectos de gente que quiere hacer sus discos o sus singles o lo que quieran hacer. Y siempre trato de insistirles en eso, que la canción es lo más importante, lo demás son añadiduras, donde se mezcla, donde se produzca, obviamente todo eso es un vestido importantísimo, pero lo importante es el contenido y no el envase, que es en lo que se ha convertido el arte hoy en día. Lo que importa es cómo lo presentes y no el tema como tal. Eso me parece muy triste y de eso son responsables las disqueras, principalmente los que dirigen esta industria,
La gente de la radio, por supuesto, también tiene su cuota. Los músicos también tenemos nuestra importante cuota en que eso haya terminado de esa manera, en que la música no sea lo que debe ser, que es una cosa sublime. La música debe ser eso, sublime, debe convertirse en algo para tocar el alma, no los bolsillos, que es en lo que lamentablemente se ha convertido de alguna u otra manera. Seguimos haciendo este tema del sombrero de Alejo, y cuando llegamos al coro, que era la parte definitiva de la canción, o en la que se resumía toda la canción, entonces pensé en buscar un símbolo que fuera, que mostrara a la colombianidad, no solo la música provinciana o vallenata o la música del Caribe, sino todo Colombia. Yo creo que, que un sombrero, el sombrero volteado, es una de las cosas que más nos identifican en el exterior. De hecho, en las películas, en todas partes, cuando se habla de Colombia, de colombianos, siempre sale alguien con un sombrero. Entonces me parecía importante tocar ese tema. Lo de Tierra del Cantor, que es una frase bienaventurada, creo, en esta canción. Para resumirlo un poco, es que cuando íbamos a tocar con Carlos muchos conciertos en el exterior, en España o en Italia o en muchos sitios, mucha gente no sabía dónde quedaba Fonseca. Escuchaban el cantor de Fonseca y yo veía a los españoles y a los gringos y a toda esta gente bailando y cantando, pero no tenían ni idea de dónde quedaba Fonseca. Entonces esta fue una manera de hacerles entender un poco, de mostrarles geográficamente, obviamente de una manera humilde, porque la persona experta en ese tema de narrar geográficamente era mi papá, pero yo traté de alguna manera de imitar su forma de componer y decir que el valle está muy cerca de Fonseca, como para mostrar que la música, que Fonseca es el ombligo de la provincia o de la música provinciana, que el valle está muy cerca de Fonseca, Tierra del Cantor, para que la gente se pusiera un poco en contexto de dónde queda Fonseca geográficamente, o al menos sembrar la curiosidad, que se fueran a Google Maps o a cualquiera de estos sitios y buscaran dónde está Fonseca. Yo creo que eso era importante mostrarlo. Yo creo que en cuanto a la industria se refiere, vamos a partirlo como en dos partes, que es el arte, que no tiene nada que ver con la industria, y la industria. Yo creo que en cuanto al arte hay demasiado talento, y hay mucha gente con muchísimo talento en nuestra tierra. Creo que en toda la Guajira, en el Cesar, bueno, en la costa en general hay gente con muchísimo talento. Gente que viene con ideas nuevas, con cosas nuevas, con propuestas nuevas, con muchísimas ganas de enfrentarse a este mundo digital en el que vivimos, que cada vez se vuelve más de redes y más de ese tipo de plataformas. Pero yo creo que en cuanto al arte hay muchísimo talento, hay mucho que dar, hay mucho que esperar de toda la gente nueva que viene hoy haciendo sus proyectos. Que de hecho este también es un mensaje para exhortarlos a que le muestren al mundo lo que tienen, de lo que son capaces, que nada está escrito, todo se puede reescribir, todo se puede reinventar. Y en cuanto a la industria, que es el otro tema un poco más delicado, creo que los artistas tenemos que hacer un pare, los artistas en general, no solo los cantantes, ¿no? Los compositores, los productores, los ingenieros, los músicos. Entonces debemos hacer un pare y hacernos una pregunta, si estamos trascendiendo, si estamos dejando un legado a la humanidad. Yo creo que en eso se tiene que convertir la misión de uno en este planeta, en dejar algo
dejar un legado como lo hizo Leandro Díaz, como lo hizo Carlos Huertas, como lo hizo Julio Vázquez, como lo hizo, que la gente te recuerde de aquí a 200 años. Yo creo que una manera de medir lo que tú has hecho en este planeta es cuánto tiempo te van a recordar después de tu muerte. Creo que ese es un poco cruel, pero creo que es un buen medidor. Creo que la gente que ha hecho cosas, bueno, todavía se está hablando de Jesucristo, todavía se está hablando de Einstein, todavía se está hablando de Bach, todavía se está hablando de mucha gente que decidió trascender. Y de la única manera que eso se puede lograr es reinventándote, no ir detrás de las fórmulas, que es lo que lamentablemente se ha convertido el arte hoy en día, detrás de las fórmulas. Si la gente le mete un oboe a un vallenato y funciona, todo el mundo hace lo mismo. Si la gente le mete un redoblante a una balada o a cualquier cosa, una cumbia, lo que sea, y eso funciona, todo el mundo se va detrás. Entonces creo que tenemos que pellizcarnos, no solo los músicos que hacemos vallenato o música provinciana, todos los músicos. Tenemos que pellizcarnos y ver de qué manera podemos hacer la diferencia, trascender dentro de este mar de artistas y dentro de este mar de influencias, de redes, que cualquiera hoy en día puede subir su video, cualquiera hoy en día puede grabar una canción decentemente en su casa. Entonces creo que en el momento que nos pellizquemos y partamos de ahí, que tratemos de llevar nuestra expresión folclórica, que es realmente lo que nosotros somos, que es nuestro folclore, eso es lo que somos, para bien o para mal, eso es lo que somos, aunque algunos traten de negarse a sí mismos de dónde vienen y quiénes son. Creo que pellizcarnos y tomar una posición un poco rebelde, por llamarlo de alguna manera, es lo que va a hacer la diferencia. Creo que nosotros, que en nuestras manos está la responsabilidad de llevar esta música y de llevar el arte y de llevar nuestro folclore, nuestras historias, que no solo es la música, todas las historias y todo lo que tenemos para contar, creo que está en nuestras manos y tenemos que tomar una decisión, pero es ya, en este momento. Yo, dentro de lo que me es posible, dentro de lo humildemente posible y humano, trato de hacerlo. Trato de inyectar un poco de lo que soy y de donde vengo a cualquier proyecto, a cualquier cosa que haga. Entonces los invito a eso. Les mando un gran abrazo, que disfruten el festival y ojalá nos podamos ver pronto.